Hoy, una vez más, nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, esperando, y cuando digo esperando es en esperanza de que el Señor nos ayude a discernir el mensaje, que lo hagamos para nosotros rema y que pongamos en práctica todo lo que el Señor tiene para nosotros. Que no vengamos solamente aquí a escuchar por cumplir, porque si venimos solamente a cumplir, mejor nos quedamos en la casa. Aquí venimos con un propósito y es conocer más del Señor. Alguien podría decir, pero eso lo puedo hacer desde la casa. Desde la casa podemos tener el conocimiento y en la reunión de los santos está la práctica. Es cuando nosotros podemos venir y compartir los unos con los otros y así de esa manera empezar a practicar en nuestros diferentes temperamentos, nuestras diferentes formas de pensar, lo que Dios pone en nuestros corazones. Porque no somos iguales, somos diferentes, pero a la vez estamos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hoy, como una vez más, en estas semanas hemos estado estudiando lo que le llamé las puertas de la ciudad. Hoy estamos en la parte 8 y estamos delante de la puerta de los caballos. Venimos haciendo un recorrido, el cual en un momento voy a volver a explicar de manera rápida, pero ahí está el gráfico donde ustedes pueden ver que comenzamos en la puerta de las ovejas, la que siempre está abierta, nunca se cierra. Después está la puerta del pescado, la puerta antigua, la puerta del valle, la puerta del muladar, donde no podemos devolvernos, sino que tenemos que continuar. La puerta de la fuente, después la puerta de las aguas o la puerta de las dos aguas, y hoy estamos en la puerta de los caballos. Las dije de manera rápida porque ahora las voy a volver a mencionar. En Nehemías 3, en el capítulo 28, dice así: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, subraye la parte puerta de los caballos que estamos estudiando hoy y subraye los sacerdotes. Muy importante eso. Cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después que él restauró, Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La puerta oriental es la que vamos a estudiar la próxima vez, dentro de 2 semanas, porque la próxima semana predica nuestro hermano René. Entonces estaremos abordando la puerta oriental. Hay unos puntos ahí antes de que entremos en detalle que deseo que prestemos mucha atención. Uno es la puerta de los caballos, es restaurada por los sacerdotes y lo hacen al frente de sus casas. Eso téngalo presente porque son detalles muy importantes para el estudio de hoy. La última vez que estuvimos acá reunidos estudiando la puerta anterior, nosotros hablamos de los 2 testigos. Hablamos que estos testigos, cuando se cumplía el ciclo lunar del mes de Elul y empezaba el nuevo ciclo lunar para la luna llena, cuando salía la primera lucecita, estos testigos salían corriendo hacia donde estaba el sacerdote en el templo a avisarle que había iniciado el año, que es las fiestas de las trompetas. Cuando los testigos llegaban, el sacerdote les decía: subid acá. Ellos daban el testimonio e inmediatamente después de dar el testimonio, la declaración del sumo sacerdote era: toquen las trompetas. Ahí fue donde quedamos. Y toquen las trompetas es porque ya inicia un tiempo de batalla, un tiempo de conquista, un tiempo de guerra. Y le vamos a llamar a esa guerra espiritual, que es lo que nosotros vamos a hacer una vez que hacemos todo el recorrido anterior, donde empezamos a dejar el viejo hombre para empezar a instituir el nuevo hombre. Y este nuevo hombre no somos nosotros, este nuevo hombre es Jesús en nosotros, es Dios en nosotros, es Emmanuel. Así que con eso en mente vamos a orar y le vamos a pedir la dirección al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más, Señor, como iglesia.
por la oportunidad que tenemos de aprender de ti, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de conocer más de tu persona, Señor, y también de la persona del Padre, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque este es un don que viene de ti y no de nosotros, Señor. Es una virtud, Señor, el conocimiento y la sabiduría que viene de ti y no de nosotros. Ayúdanos a comprender eso, porque así lo que sale de nuestros corazones es gratitud. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Cuando hablamos de los caballos, hoy en día, la gente piensa en animales para practicar la equitación, animales de carga, en animales a veces de exhibición. Todo depende de donde usted vaya a observar ese hermoso animal como lo es el caballo. Y digo hermoso animal porque para mí todos los animales son hermosos, pero el caballo tiene realmente algo tan extraordinario, su cuerpo, su fuerza, lo que representa el caballo en sí, es tan hermoso que lo utiliza entonces el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos a nosotros una idea de lo que estamos aprendiendo a través de este animal. En los tiempos antiguos, el caballo era utilizado no como carga, sino como instrumento de guerra. Es como que en la era moderna, en la actualidad, si nos trasladáramos a las guerras antiguas, en lugar del caballo, actualmente lo que se utiliza como un elemento que representa la guerra son los tanques. Es como tener un tanque antiguamente en el caballo. Eso era lo que representaba. Por la puerta de los caballos, cuando terminaban las batallas, las diferentes batallas, regresaban los jinetes que habían ganado la batalla y pasaban por esta puerta que estaba frente al palacio del rey. Porque cuando se entraba para tener una inspección, un examen del rey, para ver cómo había sido esa batalla, cómo había sido esa lucha, y así premiar a los soldados o a los valientes guerreros que él había enviado a defender la ciudad. Por eso estamos hablando de una guerra espiritual, porque eso es lo que representa esta puerta, una guerra espiritual. Pero entendiendo, hoy vamos a entender qué es una guerra espiritual, desde la forma correcta, desde la forma bíblica, y no como muchas personas lo hacen, saliendo a pelear una guerra espiritual contra enemigos espirituales tan poderosos como lo es el mismísimo Satanás y todos sus ángeles caídos que los siguen a él. Es como que usted salga a la guerra a pelear con Rusia, voy a mencionar ese país que es el que está ahorita en guerra con Ucrania, y que usted salga a la guerra con una espadita de plástico y un escudito de plástico, como el de los chiquitos, a tratar de ganarle a el país de Rusia con todo su poderío militar. Eso es absurdo. Es absurdo que el ser humano crea, o el creyente crea, que va a vencer a Satanás por sí mismo. En primer lugar, Satanás ya está vencido por Cristo Jesús. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nadie, absolutamente nadie puede hacer nada si Dios no lo autoriza, tanto el enemigo como nosotros. Jesús le dice a Josafat, cuando Josafat va a pelear con aquellas multitudes con las que se va a enfrentar, le dice: quédese quieto. La pelea no es suya, la pelea es mía. Y solo los dejó adorando y alabando. Eso fue lo que los dejó haciendo, mientras Dios hacía una confusión entre los enemigos, y estos enemigos en esa confusión se mataban unos a otros. Por eso el Señor dice: la batalla es mía, no de ustedes. Bueno, los caballos representan ese tipo de guerra, representan ese tipo de fuerza, representan ese tipo de batalla, esa conquista, esa lucha que se va a hacer. Esta puerta, por lo tanto, en el recorrido que hicimos, nos va a recordar a nosotros la fortaleza que hemos recibido, lo que Dios nos ha preparado en el recorrido que hicimos desde que comenzamos allá en la puerta de las ovejas. Por eso aquí usted no ve antes de esta puerta a nadie siendo enviado a enseñar, siendo enviado a discipular, siendo enviado a luchar.
lo que hemos recorrido hasta este momento es algo que nos ha traído a nosotros examen de nosotros mismos, a sacar de nosotros la basura, a sacar de nosotros lo que no le agrada a Dios, hasta llegar a una posición donde a través del Espíritu Santo en la fuente, en la puerta de la fuente, nos guía a nosotros para poder acercarnos a Dios, acercarnos de la manera correcta. Y digo acercarnos de la manera correcta para que no nos pase lo de Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, que se acercaron con un fuego extraño, lo puede leer en Levítico 10, y Dios los mató porque se acercaron de la manera que Él no lo había mandado, que Él no lo había determinado. Bueno, en ese transcurso de esta restauración hasta llegar a este punto, ahora estamos listos para enfrentar, para librar una guerra espiritual. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa una guerra espiritual? Significa que vamos a salir a pegar 4 gritos, a andar expulsando demonios. ¿Qué significa realmente una guerra espiritual? Porque ahí es donde la mayoría de las personas se equivoca lo que es el sentido de la batalla, lo que es el sentido de la guerra, lo que es el sentido de lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros como iglesia. Edificar en la puerta de los caballos para presentar nosotros una guerra espiritual es un acto de fe. Pensando siempre nosotros que un día que salimos a la guerra tenemos que regresar. Tenemos que regresar al palacio del rey a dar cuentas. Eso es lo que tenemos que tener presente. Cada vez que salimos a la calle, cada vez que vamos al trabajo, cada vez que vamos a la escuela, cada vez que nosotros compartimos con otras personas, sean creyentes o no sean creyentes, en este mundo donde tenemos que convivir ambos grupos, querramos o no querramos, porque es lo que Dios nos manda a nosotros, a testificarle a las personas que no lo conocen, pero tenemos que ir a librar esa batalla. Tenemos que ir a compartir con esas personas. Y esa batalla no es que usted agarre y vaya y le dé de a bibliazos a la persona. No es que sin abrir la boca, sin necesidad de decir que usted es creyente, usted refleje un testimonio hacia esas personas, de manera que vean en usted a alguien que deseen imitar. Por su conducta, por su manera de hablar, por su manera de resolver, porque encuentran una paz en usted cuando se vienen las aflicciones, porque cuando están viéndolo a usted, la forma en que usted le habla a sus hijos, a su esposa, cuando le llaman incluso del banco para a presionarlo, ¿cómo va a resolver? Si va a caer llorando, si va a caer gritando, si se va a desesperar, ¿qué va a hacer? Esos son los ojos que nos están viendo a nosotros, y esas son las batallas espirituales que tenemos que librar. Librar de manera que la gente nos vea cómo estamos peleándola, y que cuando regresemos de nuevo en la noche a la puerta del rey, al palacio del rey, y nos arrodillemos, no tengamos de qué avergonzarnos de lo que hemos hecho en el día a día. Y si fuera que caemos, si fuera que nosotros no hacemos la lucha de la manera correcta, no olvidemos que nuestro Dios tiene misericordias nuevas todos los días. Pero esto no implica que lo tomemos como una licencia para hacer las cosas que nos dé la gana. Significa que Dios conoce nuestras debilidades, se compadece de nosotros y nos perdona ante un genuino arrepentimiento, para que al día siguiente nos levantemos a librar una nueva batalla. La Biblia nos enseña, lo que acabamos de leer, que la puerta de los caballos fue restaurada por los sacerdotes. Esto, mis hermanos, es un mensaje importante, porque lo que nos enseña es que fue restaurada por los creyentes que tienen la relación más cercana con el Espíritu Santo. Por eso no es cualquier persona el que se puede ir a librar la batalla espiritual. Por eso no es cualquier persona la que puede ir a dar una consejería. Por eso no es cualquier persona el que puede presentarse a predicar la palabra del Señor. No neófitos, dijo Pablo, para que no caigan en descrédito y en vergüenza. Que es un neófito, neo es nuevo y fito es fe. Personas recién convertidas, con mucho entusiasmo, pero sin conocimiento y sin el recorrido que nos ha traído el Señor hasta este momento, para que estemos listos a través del Espíritu Santo, la palabra del Señor, para poder enfrentar las vicisitudes de la vida. Para hablar de la batalla espiritual, para hablar de esa guerra espiritual, quise traer algunos textos en particular
para que nos ayuden a nosotros a poder reflexionar, meternos dentro de la enseñanza de hoy y prepararnos para la puerta oriental, que es la próxima semana. La puerta oriental, mis hermanos, es una puerta que el rey Sulimán la cerró hace ya como 500 años, porque a él le dijeron que había una profecía que cuando viniera el Mesías iba a entrar por esa puerta. Entonces la cerró, le echó 2-3 metros de piedra y cemento con el fin de que esa puerta no fuera abierta. Pero resulta que esa puerta ni siquiera se ve ahora porque está oculta por debajo de lo que hoy, cuando usted llega a visitar Jerusalén, pueda observar. Lo que quiero decir es que esa puerta, por mucho que Sulimán la cerrara, por mucho que Sulimán tratara de evitar la entrada del Mesías, no es un asunto físico, sino es un asunto espiritual. Cuando el Señor venga, va a llegar donde Él quiera llegar. Y nada ni nadie lo va a poder detener. Entendiendo cuando el apóstol también nos dice a nosotros que esto no es una guerra contra carne ni sangre, sino contra entes espirituales en los lugares celestiales, o huestes espirituales en los lugares celestiales, como él lo dice, es que debemos de tomar la enseñanza de hoy, empezar a asimilarla y empezar a digerir, a comer, a rumiar el mensaje como cuando las vacas están comiendo el césped, de manera que extraigamos toda la esencia de lo que la puerta de los caballos y el mensaje de hoy Dios tiene para nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4 y 5, nos habla de las piedras vivas. Si yo le pregunto a usted si ha visto una piedra viva, ¿qué me diría? ¿Hay piedras vivas? O sea, una piedra puede sangrar, una piedra puede sudar, una piedra respira, una piedra puede hablar, una piedra puede pensar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué son piedras vivas? Piedras vivas somos usted y yo. ¿Y por qué somos usted y yo piedras vivas? Porque estando muertos en delitos y pecados, de la manera en cual describí las piedras, Dios nos levantó, nos resucitó, y ahora esos muertos predican, bendicen, hablan, testimonian de lo que es Cristo. Entonces, a pesar de lo que somos, que no somos nada, a pesar de que somos polvo, a pesar de nuestra incompetencia, el Señor nos utiliza para bendecir a otras personas, y esas piedras vivas somos nosotros, la iglesia. Cuando el Señor dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, en este caso, en el caso particular de Él, está hablando de cómo Él actúa en su humanidad, cómo Él muere y resucita también, cuando muchos lo daban a Él por exterminado, como que ya se había acabado. Incluso los mismos discípulos de Él, cuando iban camino a Emaús, le preguntaron a Él, ¿es que tú no te has enterado de lo que ha pasado aquí en Jerusalén? ¿No te has enterado de que Jesús fue crucificado? Y empieza el desarrollo de una conversación con estos hombres que se llegan a sorprender en el momento que Él parte el pan y se revela a ellos y se dan cuenta que es Jesús el resucitado. Acercándose a Él, como debemos acercar a nosotros, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Eso no lo dice de nosotros, eso lo dice de Cristo, eso lo dice de Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hago una pausa. ¿Quiénes están edificando la puerta de los caballos? Los sacerdotes. ¿Al frente de dónde? De sus casas. Ok, escuchen lo que dice Pedro. Pedro dice que nosotros somos hechos piedras vivas. Pero para que nosotros seamos piedras vivas, Jesús debió haber muerto, quedar como una piedra y después ser resucitado, porque Pablo dice que si eso no hubiera sucedido, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y para que seamos piedras vivas, nosotros somos resucitados en Él y con Él.
¿Para qué? Para edificar una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdote santo de Cristo? ¿Qué hace un resucitado con Cristo? Dice el texto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Sacrificios. Vamos a traer un cordero, vamos a traer una oveja, vamos a traer un ave, vamos a traer una vaquilla y los vamos a sacrificar. No es lo que dice la palabra. La palabra no enseña que nosotros tengamos que volver a los sacrificios que eran sombra de lo que es y haría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos piedras vivas ahora. Entonces vamos a luchar. Vamos a levantarnos. Vamos a agarrar las armas y nosotros como iglesia vamos a pelear contra el mundo y los vamos a someter, los vamos a doblegar y los vamos a vencer porque Dios está al frente de nosotros. Tampoco eso es lo que dice la palabra. Porque con ese pensamiento equivocado, muchas personas en nombre de Jesús mataron a muchas personas para tratar de obligarlas a convertirse a la fe, que nadie se puede convertir ni por manipulación, ni por obligación, sino la única forma que una persona puede cambiar su corazón es porque el Espíritu Santo le plazca. Porque Dios venga, porque Dios nos convenza, no porque un ser humano nos convenza. Yo puedo hablar aquí toda la noche, toda la semana, todo el año y usted no se va a convencer ni va a aceptar lo que yo digo si no es porque el Espíritu Santo desea manifestarse en su corazón para que se lleve una perla de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces no es una guerra contra la gente, no es una guerra contra el mundo. No lo es. Cuando al rey Zorobabel lo mandaron o fue a reconstruir el templo, que representa el inicio de la restauración de lo que estamos estudiando, ya que Zorobabel levantó el templo de nuevo, es restauración, es reinicio. Esdras vino y estableció de nuevo la palabra, y Nehemías le toca levantar los muros y las puertas para poder ayudarnos a nosotros a enfrentar una batalla espiritual. Pero ¿qué le dijeron a Zorobabel? ¿Cómo lo mandaron a luchar? ¿Cómo lo mandaron a reconstruir a Zorobabel? Con esta frase: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Puede imaginarse usted que el Señor ya nos está diciendo a nosotros que no es que nos levantemos en armas, que no es que le vayamos a librar batallas físicas, porque no es con espada, no es con ejército, sino es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros que se libran las batallas? Esta palabra que se le dijo a Zorobabel es una palabra que nosotros debemos de aprender cuando estudiamos justamente a los dos testigos que se presentaron en el Apocalipsis a predicar durante tiempos de tribulación. En Apocalipsis capítulo 11 leemos en el verso 4 donde dice: estos dos testigos son los dos olivos. Ya expliqué que son judíos y son cristianos que están enseñando, predicando, llamando a exhortación, llamando al arrepentimiento en tiempos de tribulación y de gran tribulación. Si desea aprender más, le invito los lunes a que nos acompañe en el estudio del Apocalipsis. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Y escuche cómo pelean estos. Escuche cómo libran la guerra estos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Cómo pelean? Predicando. ¿Cómo pelean? Profetizando. ¿Cómo pelean? Enseñando. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con su Santo Espíritu. Y así es como nosotros debemos de librar la batalla. Así es como debemos de librar la lucha, a través del Espíritu Santo y siendo testimonio para las personas que día a día nos ven decir que somos cristianos, que somos creyentes. Si yo fuera a su casa, si yo me presentara ante sus vecinos y les preguntara a través de su testimonio,
¿qué recibiría? Si ustedes fueran a mi casa y hablaran con mis vecinos y les preguntara de mi testimonio, ¿qué recibirían? Si yo fuera a su trabajo y le preguntara a la gente que trabaja con ustedes acerca del testimonio, ¿qué recibiría? Es que no es decir que soy cristiano, eso es muy fácil decirlo. Es vivir una vida que agrade a Dios y sea de testimonio hacia las demás personas. Pero vivir una vida que agrada a Dios, mis hermanos, no es una guerra que nosotros en este lado de la gloria vamos a ganar y vamos a vencer atando o destruyendo o acabando con los espíritus que están peleando en este término en el cual estamos nosotros luchando. Escuchen lo que pasa con estos dos testimonios o con estos dos testigos en la descripción que nos está haciendo Juan en el capítulo 11 de Apocalipsis. En el verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué significa? Que hay un término para el testimonio, hay un término para la predicación, hay un término para poder presentar la batalla. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y preste atención lo que dice, los vencerá y los matará. Eso no es muy alentador. ¿Y por qué no es muy alentador? Porque cuando a usted le dicen, vaya, conquiste el mundo, conquiste la tierra, no es lo que la Biblia me enseña. Cuando a usted le hablan de prosperidad, no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña a mí que aquí en esta tierra me enfermo, tengo problemas y también voy a morir. La Biblia me enseña a mí que tengo personas a las cuales le agrado y a las cuales no le agrado por causa de la fe. La Biblia me enseña a mí que esto no es un tránsito de color de rosa por el valle, y no lo estoy mencionando por la película que está ahorita en los primeros lugares, sino que estoy hablando que esto no es un tránsito de color de rosa, porque aquí hay aflicción. Porque el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Pero no teman, dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué no debemos de temer? Por una razón. Porque hay alguien que está reconstruyendo las puertas de los caballos y son los sacerdotes, las personas que están en más cercanía o por lo menos en una buena relación con el Espíritu Santo. Y cuando hablo de buena relación con el Espíritu Santo, no hablo del Espíritu Santo con ellos solamente, sino que estas personas a las cuales se les llama linaje escogido, sacerdocio santo, son personas que han decidido conocer al Padre y conocer al Hijo, y esa es la vida eterna, dijo el Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, describe lo que acabo de decir de esta manera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está mandando a hacer guerra física contra las personas, no. A anunciar las virtudes de aquel que nos amó. O sea, a reflejar a Cristo en nuestras vidas para que los que no lo conocen puedan a través de nuestro testimonio escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decirle, mis hermanos, que muchas personas mueren sin haber leído la Biblia y haber leído las cartas abiertas única y exclusivamente de sus vecinos, de las personas que se decían cristianos. Hay muchas personas que nunca tal vez se acerquen a una iglesia o se hayan acercado a una iglesia y lo único que conocieron de Cristo es usted. A usted en el trabajo, a usted en la escuela, a usted en su vecindario, lo único que vieron de Cristo es a usted. El Salmo 27, cuando nos enseña a nosotros la manera de pelear, la forma en que nosotros debemos de aferrarnos a Cristo, nos enseña un orden en el cual nosotros estamos en el corazón de nuestro Señor a la hora que lo estamos representando. Y dice en el verso 10 del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me
recogerá. ¿Qué significa? Si hay gente que pelea con nosotros, si hay gente que lucha contra nosotros, si hay gente que incluso nos podría matar por la causa del Señor, y Él utiliza los amores que se supone, y digo se supone porque a veces no pasa, se supone que deberían buscar nuestra protección, como es nuestro Padre y nuestra Madre, aun si ellos me dejaran, aun si ellos se apartaran por causa del testimonio de Cristo, aun si ellos no aprobaran lo que yo hago, con todo, cuando dice con todo, significa que aunque estés hecho pedacitos, aunque estés roto, aunque estés en el suelo, hecho añicos, con todo Jehová me recogerá. Y dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué le está diciendo? Enséñame y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y dice algo tan hermoso el salmista en el verso 13, que debe de alentarnos a nosotros, que debe traernos a nosotros esperanza, paz, consuelo y fortaleza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe dónde veo la bondad de Jehová yo? En cada uno de sus sacerdotes, en cada uno de sus representantes, en cada una de las personas que dicen que vienen a dar la luz de Cristo. Pero la luz de Cristo no significa pisotear a las demás personas. La luz de Cristo no significa doblegar a las demás personas. La luz de Cristo significa representar a Cristo de la manera que Él vivió cada día, cada segundo de su vida en esta tierra. Por eso Él dice, ámense los unos a los otros. Y nos dice la medida, como yo los he amado. Y eso significa entrega. Eso significa hasta la muerte. Entonces, cuando yo escucho todas estas cosas y debo de librar una batalla donde yo debo de ser humilde, donde yo debo de rendirme, donde yo debo de pasar por alto la ofensa, la pregunta es, ¿y cómo libro esta batalla? O sea, ¿cómo la peleo? Si me están amarrando las manos, es un poco confuso. O sea, si alguien viene y me ataca por la causa de Cristo, yo no le puedo dar un semillazo. Yo tengo que quedarme callado. Yo tengo que representar a Cristo como Él lo hizo, que cuando le maldecían, Él bendecía. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo peleo esta batalla? Parece más bien que todas las posibilidades está de que perdamos la batalla, que no la ganemos, según las instrucciones de nuestro Señor. Pero por otro lado nos dice que veremos la bondad del Señor, que podemos ver al Señor en medio de lo que estamos nosotros representando en la tierra, aun que nosotros veamos y creamos que la batalla está perdida. Aun cuando muchas personas fueron colgadas, decapitadas, aserradas, quemadas, echadas a los leones por la causa de Cristo, el día de hoy, de esas personas se predica y se enseña que el mundo no era digno de ellos y se les llama y se les reconoce dentro de las personas de fe en el libro de los Hebreos. Entonces, ¿cómo explico yo cómo se libra esta batalla? ¿Cómo explico yo cómo es una guerra espiritual de una iglesia que tiene conocimiento? Una iglesia que tiene sabiduría. En la puerta de los caballos. Ahí es donde yo lo puedo explicar. Porque ahí es el tiempo donde el creyente tiene la graduación. Y cuando digo la graduación es como que le den el certificado, el título. Y entonces usted le dice al Señor, ahora sí, ya pasaste por lo que pasaste, ya sacaste tu orgullo, sacaste la basura, limpiaste tu corazón a través del Espíritu Santo. Ahora sí, vaya a pelear la batalla. Porque es una conquista y es una victoria espiritual, no es física. Eso es lo que significa anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pero ¿cómo hago entonces, pastor? Debo de librar una batalla y a la vez sacrificarme, ser sacrificio vivo. Parecería como que esto no me va a dar sabor de victoria. ¿Qué clase de victoria es esta? Donde yo debo más bien de perder. ¿Es acaso que logro tener victoria en medio de la derrota? ¿Cómo es esto? El problema es que justo la mayoría presenta en sus enseñanzas o recibe de sí mismo, de su corazón, una batalla como los conceptos de guerra que tenemos nosotros como seres humanos en la actualidad. Y de ahí que pensamos que nosotros, a través del dominio, de la fuerza, de decirle a la gente que se va a ir al infierno, es que les vamos a convencer. Entonces se utilizan argumentos como el miedo, la fuerza, la manipulación, para que esas personas sigan a Cristo. Pero el Señor dijo muy claro, esta pelea no es de ustedes, es mía. Nosotros tenemos solamente que pelear la batalla de la manera correcta para poder regresar y entrar por la puerta de los caballos y ser aprobados por el Rey. Nuestra conquista es todavía más difícil que la conquista física. Nuestra conquista es más difícil todavía que luchar nosotros cuerpo a cuerpo con otra persona, porque nuestras armas no son armas convencionales, nuestras armas son armas espirituales. Veamos lo que Pedro llama y nos habla a nosotros acerca de cómo pelear esa batalla. Primera de Pedro, verso 2, antes de lo que leímos cuando nos dijo que somos sacerdocio santo para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando es quitando de nosotros, sacando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Qué tenemos que hacer para pelear la batalla? Primero, sacar la basura. Eso ya lo vimos antes. Sacar todo lo que a Dios no le gusta y que nos afecta a nosotros. Y una vez que hemos sacado eso, pasamos a la puerta, no se olviden, pasamos a la puerta de la fuente y la puerta de las aguas. ¿Para qué? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hacemos una vez que hemos sacado todo? ¿Qué hacemos una vez que hemos vaciado la basura de nuestro corazón? Debemos de llenar nuestro corazón. Debemos de llenarlo a través del conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Pero es interesante cómo el escritor dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Lo que él está diciendo, si es que son salvos. Porque si no son salvos, no me entienden, ni van a querer caminar este trayecto. Esto es a las personas que realmente han sido redimidas, a las personas que han encontrado salvación. Pero resulta que en lo que nos está diciendo a nosotros, nuestro hermano Pedro, nos dice que debemos de sacar nosotros cierta clase de actitudes, de conductas, para poder terminar nuestra salvación. Parecería aquí que la salvación es por obras y no es lo que está diciendo. Porque la salvación se ha concebido de una manera errada. La salvación se divide en tres partes. La primera parte de la salvación es un decreto. Dios decreta y Dios decide desde antes de la fundación del mundo salvarnos. No decidimos nosotros, no decidió otra persona, no repetí una oración por repetirla. Fue Dios el que vino y justificó, transformó, limpió y redimió mi corazón. Y una vez que somos salvos, el Señor nos pone en el camino, en el sendero de la voluntad permisiva, donde le permite a usted y a mí tomar decisiones que agraden a Dios. Eso se llama voluntad permisiva, es la segunda etapa de la salvación. En la primera yo no puedo hacer nada, es Dios el que lo hace. En la segunda etapa yo soy el que actúo. Es mi responsabilidad actuar de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Y después la tercera parte de la salvación es la voluntad ejecutiva, es donde Dios dice, ok, ahora te traigo a mí. Lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona y Dios lo termina. Todo eso en conjunto es salvación. Pero estos sacerdotes que están reconstruyendo frente a sus casas,
deben de entender que no pueden hacer nada, ni con sus familias, ni con nadie, en el primer paso de la salvación. Eso es de Dios. La salvación es de Jehová. Pero sí pueden hacer algo a través de su testimonio en el segundo paso, enseñándole a su familia, primero, enseñándole a los más cercanos, primero, quién es Dios a través de su testimonio de vida. Frente a sus casas significa que aquellos hombres y mujeres desarrollaron un sacerdocio con sus familias como primeros testigos de vida de lo que Dios ha hecho en sus almas. Por eso les decía, ¿qué pasa si le pregunto a su vecino acerca de su testimonio? A su jefe, a sus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa si le pregunto acerca de su testimonio y voy a irme a un círculo más cerrado? A su familia, a sus tíos, a sus primos, a sus primas. Y voy a cerrar un poco más el círculo. ¿Qué pasa si yo le pregunto acerca de su salvación a sus hijos, a sus hijas? Y voy a cerrar más el círculo. ¿Qué pasa si le pregunto de su salvación a su esposo y a su esposa? ¿Qué me dirían? ¿Dirían que usted es una persona que representa a Cristo en la casa? ¿Dirían que yo soy una persona que represento a Cristo en mi casa? ¿O solamente soy una persona que habla de Cristo pero no actúa como Cristo? En Josué, en el capítulo 24, cuando Josué confronta al pueblo acerca del servicio al Señor, en el verso 14 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Josué capítulo 24, verso 14. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con integridad y en verdad. ¿Sabe qué es algo íntegro? Algo íntegro es algo que no ha sido afectado por nada, o sea, está limpio, como entero, con su naturaleza original. O sea, que no lo afecta absolutamente nada del exterior, sino que está con esa naturaleza cuando el Señor vino y selló ese corazón a través del Espíritu Santo. Y en verdad, ¿qué significa? En el perfecto conocimiento de lo que Dios quiere, el Padre, y lo que el Hijo quiere. En conocimiento. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Con una verdadera conversión y que lo adoren de la manera que Él quiere ser adorado. Y dice Josué al pueblo: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Está hablando de Abraham ahí antes de cruzar el río. Cuando Abraham vivía en la zona de Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, dice: quiten eso. Abraham adoraba a otros dioses. Abraham hacía cosas que a Dios no le agradaba y Dios lo llamó de ahí y le dijo: deja a tu parentela. Deja a tu pueblo y a tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Los dejó? No. Se los echó al hombro. Y por eso vemos todos los problemas que se les presentó a Abraham con Lot. Todos los problemas que se le presentó a Abraham en el recorrido, porque se echó a la familia al hombro. Pero allá estaba Abraham al otro lado del río, adorando dioses ajenos, y Dios le dijo: véngase para este lado, cruce a este lado. Eso es un llamado. Es lo que hace Dios con nosotros. Y en Egipto, ¿de quién está hablando? Está hablando de lo que Moisés hizo con aquellas personas idólatras de las cuales Dios sacó a su pueblo. ¿Para qué? Y servid a Jehová. Es lo que Josué está diciendo. Y si mal os pareciere servir a Jehová, o sea, si no les gusta servir a Jehová, si les parece aburrido, si les parece muy largo, le decía yo a la clase de formación de formadores que una vez que terminemos con el Apocalipsis, si Dios así lo permite, calculo que a mediados de noviembre, tal vez, y es así, yo ya a partir de mediados de diciembre, no enseño hasta mediados de enero, para tener ese tiempo pues con mi esposa. Pero
cuando él le dice a ellos, si mal os parece servir a Jehová, yo le decía a la clase que una vez que termine Apocalipsis, inicio de nuevo en Génesis, en un recorrido que nos ha llevado bastantes años, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y les dije también, si alguien quiere iniciar de nuevo este recorrido, hasta que venga el Señor, que estoy seguro que no está muy lejos de venir, puede que no terminemos de nuevo el recorrido, pero el que quiera vuelve a iniciar y vamos a, con lo que hemos aprendido, a volver a estudiar toda la Biblia. Y manitas se levantaron y nosotros queremos volver a empezar. Por eso Josué le dice esto al pueblo. Porque lo que debe de nacer en el corazón de nosotros es un deseo de servir al Señor, de aprender del Señor. No importa si ya aprendimos durante muchos años, volver a aprender más, volver a aprender más. O es que nosotros comemos un día y no comemos al día siguiente y al otro y al otro. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta en el recorrido de toda nuestra vida. No significa que porque aprendimos el recorrido de toda la Biblia, ya aquí ya no hay nada que hacer. Qué aburrido otra vez volver a comenzar. Porque entonces no estaríamos aquí sábado a sábado, no estaríamos reuniéndonos, porque diríamos, ya el sábado pasado vine, ahora vengo dentro de un año. Porque así no es como se alimenta el espíritu, así no es como se alimenta el alma. Y Josué le dice, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Lo que quiero decir, mi hermano y mi hermana, es que usted escoge a quien sirve. No es Satanás el que lo jala, ni es Dios el que lo obliga. En la voluntad permisiva, donde Dios nos da a nosotros la posibilidad de escoger bien, nosotros podemos escoger bien. Pero si no queremos, vamos a escoger mal. Y Dios nos va a dejar escoger mal. Es nuestra decisión. Escojan a quién sirven. Y le dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Está hablando en presente. Cuando nosotros estamos en esta tierra caminando, ¿a quién queremos servir? ¿A los dioses de nuestros padres, de nuestros antepasados, o a los dioses que la gente sirve hoy en día? ¿O a Jesucristo? A nuestro Elohim. ¿A quién queremos servir? Pero, y aquí viene un pero hermosísimo de Josué. Hoy en día, cuando nosotros hablamos, si yo digo, voy a ir a la pulpería, donde voy yo y Carlos, entonces la gente va a decir, Carlos y yo. Eso es lo correcto. ¿O no? Eso es lo que nos enseñan a nosotros. En el tema bíblico no es así. Se pone a la persona más importante adelante. Y de segundo a la persona menos importante. O por lo menos a la persona que está bajo la protección o dirección del otro. Cuando Pablo y Bernabé, y vea lo que estoy diciendo, Pablo y Bernabé, porque está metido en nuestra cabeza, empezaron a predicar, al principio de los escritos él decía Bernabé y yo. Bernabé y Pablo, porque Bernabé era el que sabía, él estaba aprendiendo. Pero llega un momento en los escritos paulinos donde se cambia. Y dice Pablo y Bernabé. Porque Pablo empezó a tomar una connotación de importancia en cuanto a la enseñanza bíblica, que al día de hoy escribió el 70% del Nuevo Testamento. Escuche cómo lo dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no dice mi casa y yo? Porque Él es la persona importante, Él es la persona de responsabilidad, Él es la persona a la que debe llevarse a su casa en los hombros, a su familia en los hombros. Si ustedes quieren servir a Jehová, sírvanlo. Y si no lo quieren servir, pues no lo sirvan. Pero yo sí tomé una decisión, dice él. ¿Cuál es la decisión que va a tomar usted? ¿Cómo va a pelear esta batalla? ¿Cómo va a pelear esta guerra espiritual? Y todavía no hemos visto las armas, todavía no hemos visto cómo lo vamos a hacer. Solo hemos visto la preparación para pelearla. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los obispos, dice en el verso 1, cuando le manda esta carta sacerdotal a Timoteo, Pablo, le dice, palabra fiel,
si alguno anhela obispado, buena obra desea. Póngale atención a eso, no dice si alguno es obispo. O sea, si alguno desea servir al Señor, predicar, si alguno desea ser sacerdote, si alguno desea ser pastor, no dice si alguien es pastor, si alguien es sacerdote, no, con solo el anhelo, con solo el deseo de serlo, ya tiene que tener estos requisitos. No quiere decir que voy a afinar estos requisitos para ser yo obispo del Señor. No, ya tengo que tenerlos. Mi anhelo debe ir acompañado de esos requisitos. Y entre esos requisitos, Pablo dice, es necesario que el obispo sea, y empieza a decir una serie de características: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pero eso no es lo que deseo sacar del texto de esta noche para poder entender la pelea, la guerra espiritual a la cual nos enfrentamos, sino a partir del verso 4, y préstele atención: que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y mis hermanos, cuando dice que gobierne bien su casa, no significa que los hijos van a hacer siempre lo mismo, lo correcto. Porque incluso Dios, siendo Dios, dos de sus hijos, enseñados directamente por Él, decidieron hacer lo incorrecto y tomar el fruto que les había sido dicho que no lo tomaran. Al final de cuentas es una decisión. Es la decisión de sus hijos, de si quieren caminar por el sendero correcto. Es la decisión de los padres si quieren enseñar el sendero correcto o dar testimonio del sendero incorrecto. Pero escuche lo que el Señor dice acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida. La decisión es suya y la decisión es mía. Pero hay algo muy importante: también es necesario, verso 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿No ha escuchado usted decir a alguien: a mí qué me importa lo que digan los demás? Dios conoce mi corazón. La verdad es que mientras yo sepa la verdad y lo que es, a mí qué me importa lo que los demás digan. No es lo que la palabra dice aquí. Yo estoy hablando en contra de la palabra de Dios. Sí me debe de importar lo que los demás dicen. Si es mentira lo que están diciendo, no me debe afectar. Si me acusan con mentiras, me hacen bienaventurado si es por la causa de Cristo. Pero sí debe afectarme, sí debe preocuparme a mí que mi testimonio sea correcto delante de los demás. Porque si yo me meto a una cantina y salgo de la cantina tambaleándome, tal vez no porque me tomé nada, sino porque cuando iba saliendo me di un golpazo en la puerta, en la cabeza, y voy saliendo así, en eso me ve el hermano René, donde voy así mareado, y el hermano René me topa al día siguiente y me dice: ya, pastor, usted venía bien borrachito, usted venía de verdad bien feíto, o sea, no, feíto no, vamos a usar otra palabra, usted venía bien malito, ¿verdad? Bien borracho venía. No, René, es que me golpeé la cabeza y vieras que yo entré ahí a orinar. No, mi hermano, yo creo que usted no entró ahí a orinar, usted entró a otra cosa y salió borracho. La verdad es que a mí no me importa lo que usted piense. Allá usted con lo que piense de mí. A mí lo único que me interesa es lo que Dios piensa. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que debo de cuidar, no caer en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Haberme dado ese bombazo en la cabeza? No, eso no. Haber entrado a ese lugar. No tengo que estar en ciertos lugares, porque si yo estoy en ciertos lugares, si usted sale de un nightclub, no le van a creer que andaba vendiendo jocotes. Si usted sale de una cantina y aunque no salga borracho, no le van a creer que usted lo que andaba era evangelizando al señor de la cantina. Así que sí debe importarnos dónde nos vean, con quién nos vean y haciendo qué. Y no le estoy diciendo que se meta en una burbuja. Le estoy diciendo que hay lugares para todo.
Usted puede hablar con el señor de la cantina cuando está en su casa, cuando está de camino a su casa, pero no se meta a la cantina porque cae en descrédito y lazo del diablo. Así que decir que no me importa lo que piensen los demás porque Dios conoce mi corazón es falso. Sí debe de importarme. Y debe importarme no por mi testimonio, porque contra quien blasfeman es contra Cristo, no contra mí. Sí debe importarme cuando la gente escucha mi vocabulario. Sí debe de importarme cuando enciendo el televisor y pongo una película que es inconveniente. Porque estoy siendo de piedra de tropiezo para los más pequeños. Sí debe de importarme los lugares que visito. Sí debe de importarme las cosas que compro y me pongo. Porque si usted dice que es una hija de Dios y se compra una enagua untada, y esa enagua untada que anda por todo lado muestra todo lo que no tiene que mostrar, sí debe de importarle. Pero no me importa lo que los demás piensen. Esta enagua untada me gusta, a mí me gusta así, me siento más fresquita. No, sí debe de importarle. Porque hace tropezar a aquellos pequeños que creen en mí. ¿Y sabe qué pasa cuando hacemos tropezar a los pequeños que creen en Cristo? Mejor les fuera, dice, ponerse una piedra en el cuello del molino de asno y arrojarse al fondo del mar. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo, mejor es que se ahoguen con una piedra de 2 toneladas amarrada al cuello a que tengan que enfrentar mi ira por haberlos hecho tropezar. Por eso, en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 7, Pablo le dice a Timoteo, manda también estas cosas, que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabe qué es lo que significa esto? Significa que la guerra que libramos nosotros, el testimonio que libramos nosotros, la pelea que libramos nosotros, espiritual, inicia desde adentro. ¿Cómo percibe Doris a Alejandro en su casa? Esa es la primera batalla que tiene que pelear. ¿Qué está dejando en el corazón de Doris? ¿Cómo percibe el hermano Alejandro a Doris? Esa es la batalla que debe librar. ¿Cómo está dejando depositado en el corazón de Alejandro cuando ellos dicen que son creyentes y que aman al Señor, que están depositando en sus corazones? Y si yo le digo a Doris, Doris, venga, pase aquí al frente, cuénteme, ¿cómo es el testimonio de Alejandro? Ahora pasa, muy bien. Venga, cuénteme, ¿será que a Alejandro le tiemblan los pies y empieza a temblar como loco y decir, ahora sí, ¿qué va a decir esta mujer? ¿O será que él está confiado, tranquilo? Porque tal vez sí diga, sí se enojó, pero todos nos enojamos. El Señor no dice que no nos enojemos, dice que nos enojemos, pero que no pequemos. Como dice el texto, airaos, pero no pequéis. O sea, no está diciendo no se airen, o sea, enójense, pero no pequen cuando se enojan. No digan malas palabras, no insulten, no ofendan, no tratan de disminuir a la otra persona para ganar un argumento. Esa es la batalla a la cual estamos refiriéndonos. Es la batalla espiritual, es cómo nos perciben primero los de adentro y después los de afuera. Porque hay cosas que son antinaturales. Hay cosas que usted dice, esto no puede ser, no es parte de lo natural. Alguien que le haga daño a un bebé, eso es antinatural. Una madre que abandone a su hijo y le desee el mal o hable mal de sus hijos, eso es antinatural. Sí se da, pero es antinatural. Y en la iglesia de la misma manera. Hay cosas que son antinaturales, que usted dice, este no puede ser hijo de Dios, este no puede ser un creyente. Porque un creyente que se defiende a sí mismo, en lugar de representar a Cristo, en lugar de defender el testimonio de Cristo, eso es antinatural en un creyente. Una persona que dice creyente y cuando se pelea salen malas palabras de su boca, eso es antinatural en un creyente. ¿Me estoy explicando? Porque si usted dice que es creyente y se enoja, vale. Pero si usted dice que es creyente y insulta a la otra persona, le dice malas palabras, la vocifera, eso no sale de la boca de un creyente. El Señor dice que del corazón sale todo lo que está en el corazón. Por la boca
Porque no es lo que entra al estómago lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque de su corazón sale. Así que la lucha es cuando alguien me hace enojar, ¿qué voy a decir? ¿Podré bendecir en lugar de maldecir? Eso lo hace Cristo, eso sí es natural en un creyente. Podrá ser que cuando una persona venga a mí y me diga que salí, me vio de las cantinas saliendo, porque me vio borracho, yo pueda recapacitar y decir, no debí de estar ahí, le estoy dando un mal ejemplo. Y decirle, sí, mi hermano, no estaba borracho, me dio un bombazo en la cabeza, sí, eso sí. Pero no debí de estar ahí, no debía haber sido piedra de tropiezo para usted y reconocer que estábamos en el lugar equivocado. Y no tratar de defender y decir que estábamos evangelizando al cantinero. Dios nos llama, mis hermanos, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y hemos aprendido y entre lo que hacemos. No podemos decir que somos una cosa y ser otra, o hacer otra. Por eso pasamos por la puerta de las ovejas, que es arrepentirnos de lo que éramos. Después pasamos a la puerta del pescado, que es sacar el orgullo que hay en nosotros y poder reconocer y decir, me estoy equivocando. Y una vez que pasamos la puerta antigua, donde Dios nos llama a nosotros y nos instruye a través del mensaje, y nos confronta, nos va a dar a nosotros en el valle frutos de arrepentimiento. Y en esos frutos vamos a reconocer si lo que sale es basura o si lo que sale representa a Dios, y vamos a sacar la basura de nuestros corazones. Cuando llegamos a la puerta de la fuente, que es la puerta del Espíritu Santo, donde a veces vemos con miopía, no sé si usted sabe lo que es miopía. Usted va conduciendo y si no tiene lentes, usted ve todo borroso. Necesita lentes para ver bien, por lo menos eso me pasa a mí. El Espíritu Santo nos pone lentes para que veamos bien, lentes espirituales para que reconozcamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Para no ver con miopía, eso es la fuente, donde entramos a la puerta de la fuente. Para que una vez que veamos bien, que las vendas hayan sido botadas, podamos guiar a otros. Las dos aguas nos dan las instrucciones de cómo tenemos que hacerlo, y es a través del testimonio de Jesucristo en nosotros. Y estando en la puerta de los caballos, entonces estamos en la guerra espiritual a la cual fuimos llamados. ¿Sabe cómo comienza esa guerra? ¿Sabe cuál es el primer paso de esta guerra para ganarla? Aunque parece que la estamos perdiendo. Y parece que la estamos perdiendo porque como no es una guerra física, no es con armas, no es ver a la otra persona ahogándose en sangre, no es ponerle el pie encima al que cae, sino darle la mano y levantarlo. Es una guerra diferente, es una guerra de compasión, es una guerra de misericordia, es una guerra de amor. Es recordar que uno murió en la cruz para que nosotros hagamos como Él hizo, que a costa de su vida dio testimonio para que conozcamos al Padre. Que a costa de su vida, a pesar de que Él dijo en 3 ocasiones, si es posible que pase de mí esta copa, terminó diciendo que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía. Es esa guerra espiritual donde nosotros tenemos que reconocer quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es el que tiene que estar en esa posición de importancia y yo solamente escuchando al importante lo que me dice que haga o no haga? Pedro, abordando esta conquista espiritual, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo inicia nuestra guerra espiritual? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? Señor, ¿por qué a mí? Eso no es humillarse, eso es reclamar. Pero si yo te he sido fiel, Señor, ¿por qué me está pasando? Eso no es humillarse, eso es justificarse. Pero ¿por qué a esa persona le pasan las cosas y ni siquiera cree en ti? Si es un gran depravado, y a mí que te amo y te sigo, eso no es humillarse. Eso es compararse con la otra persona y no con el que me tengo que comparar. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe qué es humillarse? Bajo la poderosa
mano de Dios. Es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí encierra todo. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios y no la nuestra? Que pasemos por alto la ofensa, que perdonemos, que amemos como Él amó, que seamos misericordios, compasivos, que hablemos como Él hablaba, porque de Él no salían palabras ociosas, no salían palabras de maldición, no salían palabras vulgares, solo salían palabras de edificación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Nada, dice Isaías, de lo que la palabra de Dios envía vuelve vacío, sino que la palabra de Dios, una vez que fue enviada, va a regresar con lo que el propósito de Dios estableció para esa palabra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me humillo delante de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿tiene problemas con alguien? No levante la mano, solo es una pregunta retórica. ¿Tiene problemas con alguien? ¿Alguien le hace enojar? ¿Alguien le saca la piedra? Sea cercano o no sea cercano, sea familia o no sea familia. ¿Será que tiene problemas económicos? ¿Será que tiene problemas de salud? ¿O alguien amado? ¿Cómo reaccionamos ante todas estas cosas negativas que nos ocurren en la vida? ¿Reclamándole al Señor? ¿O humillándonos bajo su voluntad? Y diciéndole, Señor, no entiendo la verdad. Pero voy a seguir haciendo, como dijo Josué. Voy a seguir sirviendo a Jehová. No sé ustedes lo que vayan a hacer, dijo Josué, pero yo voy a servir y mi familia vamos a servir a Jehová. Vamos a hacer lo que Jehová dice. No sé lo que ustedes piensen, no lo que ustedes hagan, pero yo esta pelea la voy a pelear de la mano de Jehová. La voy a pelear de la mano de Cristo. ¿Cómo hago eso? ¿Qué siente usted cuando tiene problemas? Ansiedad. ¿Quiénes se han sentido ansiosos? Ahora sí, levante la mano. ¿Quiénes han sentido ansiosos? ¿Quiénes han tenido ansiedad? Yo creo que no hay nadie que no la tenga. Solo que la ansiedad se ha convertido en la, digamos, en la excusa para no humillarse delante de Jehová. Es que tengo tanta ansiedad, es que tengo tanto mi corazón. Humillaos delante de Jehová bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. O sea, no sea ebrio, no pegue por las paredes, no hable con palabras vanas, sea sobrio y vele. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ¿tienen problemas? ¿Alguien tiene problemas o ha tenido problemas? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Sorpresa, no es el único que tiene problemas. Sorpresa, no es el único que sufre en la iglesia de Dios. Sorpresa, no es el único que tiene problemas. Y como dijo nuestra hermana Aurea, aquí tenemos que estar de frente, predicando, a pesar de nuestra ansiedad, a pesar de nuestros problemas, porque estamos honrando a un Dios que no nos está preguntando si queremos o cómo estamos. Nos está diciendo, síganme, humíllense delante de mí, y entonces yo a su tiempo les voy a dar a ustedes la recompensa. ¿Dónde lo dice? Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque en la eternidad lo que vivimos aquí es nada, es un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y como cierra el texto, amén. Establezca. ¿Qué es establecer?
les voy a decir qué es establecer y cierro con este texto. Y oramos. Apocalipsis 19. Establecer es ponernos en una posición. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. ¿Qué es alguien bienaventurado? No es alguien feliz. Puede haber alguien feliz y no ser bienaventurado. Es alguien que la palabra dice, buenaventura es que toma una posición delante de Dios al final del camino. Bienaventurados no es un estado de ánimo, es un estatus delante de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Verso 11. Entonces, y es lo que vamos a estudiar la próxima vez que nos reunamos, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué viene a hacer el caballo? A pelear. Y con su jinete. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, porque está la diadema suya, la suya, que son nuestros pensamientos, que si lo estamos honrando, Él lo trae consigo para mostrar a su iglesia, a su novia. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí nos está poniendo con Él. Eso es establecernos con Él. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a aquellas naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere estar en ese momento donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se presente delante de nosotros y no tengamos de qué avergonzarnos? Que Él nos diga: benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. La próxima vez que nos veamos en la puerta del oriente, vamos a responder a esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por este camino por el cual nos has traído, Señor, donde paso a paso nos has ido enseñando la restauración de nuestra alma y de nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo el aprendizaje, Señor, porque sabemos que lo único que nos vamos a llevar santo, santo, santo es lo que hayamos aprendido del Padre y de ti. Cielo y tierra pasarán, Señor. Las cosas se van a quedar aquí, las materiales, incluso nuestro propio cuerpo. Pero el alma, Señor, cuando sea absorbida por ti, atraída hacia ti, se va a llevar como único tesoro lo que haya aprendido de ti. Ayúdanos, Señor, a poder estar siempre, siempre deseosos de aprender de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.